Bueno, mis hermanos que estén en cita con Dios, hoy es el tema 004 de la serie llamada Edificando la Iglesia. Ok, edificando la iglesia. Bueno, entonces vamos entrando a nuestro tema, querido tema. Fíjense que estoy experimentando increíblemente cuando escribo estos temas la presencia del Espíritu Santo bien fuerte. Algo bien impresionante. Así que yo estoy seguro que tarde o temprano usted va a experimentar algo nuevo. Algo nuevo, algo que tuvo que haber experimentado antes, pero que todo a su tiempo, viene todo a su tiempo. Levante la mano, ¿quiénes aquí alguna vez han experimentado el don de sanar enfermos? Levante la mano. Sabemos, ¿verdad? Los demás no se han dado ni cuenta, pero seguramente sí también les ha pasado cuando han orado. Sí, yo tengo muchos testimonios, no los voy a dar hoy porque no amanecemos. Pero algunos bien impresionantes, súper impresionantes. He tenido experiencia varias veces sobre eso. No se trata de mí. No se trata de mí. Es simplemente la fe, pedirle a Dios ese regalo, sacarlo debajo del colchón. Puede ser que usted tiene ese y lo tiene debajo del colchón, o sea, no lo está usando. O lo tiene en el closet. Así que hay que ir sacando todas esas herramientas. Pero escribiendo estos temas, he estado experimentando muchos detallitos de ese poder del cual estamos hablando. ¿Quiénes aquí algún momento han experimentado el don, por ejemplo, de hablar otros idiomas en lengua? Pero no de esos de hablar que mandarín, que aprenderse unas palabras en japonés, no estoy hablando de eso. Es que usted esté orando y de repente usted se quede, ups, ¿qué me pasa? Estoy hablando en otro idioma y no sé qué estoy diciendo, ¿verdad? De verdad que así pasa, ¿verdad? Así pasa exactamente. Fíjese, le cuento, papá me habla un día de esto, es pastor en las Asambleas de Dios en El Salvador. Y él anda, como ya Dios le sanó las rodillas, ya anda otra vez corriendo para todos lados predicando. O sea, nadie lo detiene. Él me habla y me dice, hijo, necesitamos hablar en lenguas, me dijo. Así me dijo. Solo para eso me habló. Yo dije, bueno, listo, a orar, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Porque eso te puede pasar en el carro, en cualquier lugar. Algunos le tienen miedo, no le tengan miedo. Ese es uno de los regalos que Dios da. El problema es que han sido mal administrados. Por eso es que la gente le huye. Pero son regalos que Dios nos da. Siempre tiene un propósito. Definitivamente te empoderas. Esos regalos te empoderan. Se siente que recibes poder. Pero el objetivo principal es, usted sabe, primero, dar un mensaje a personas. Algún día vamos a tratar ese tema. Pero bueno, como estamos hablando sobre el Espíritu Santo, yo he estado experimentando varios detalles que normalmente no lo he estado experimentando en otros temas. Así que yo puedo sentir que algo va a pasar tarde o temprano. No tenga miedo. No tenga miedo. Esto va a pasar tarde o temprano. Así que se los aviso a tiempo. Oye, todo bien, si llega a pasar algo por ahí, tranquilo, ¿verdad? Pues es importante que tú comiences a salir de tu confort y comiences a orar por las personas. Algo está pasando en la persona. No podemos criticar. Así que si tú oras un día por ahí y se cae al suelo, tranquila. O sea, no creas que lo golpeaste ni nada. Se cayó y algo Dios le está dando un masajito por ahí. Dios mismo se encarga de cuidarnos. Te puede dar todos esos regalitos a ti. Pero una cosa es tener todos esos regalos, otra cosa es la transformación, ¿verdad? Y ojo, los cristianos nos conocemos por la virtud del fruto, no por los dones, no por esos regalos. Eso es importante saberlo. ¿Cómo nos conocemos? Por cómo vamos por la vida nosotros, reflejando a Jesucristo. Pero los dones son parte de nuestras herramientas que las vamos usando. Así que, listo, la iglesia tiene que prepararse para que comiencen a pasar situaciones sorprendentes acá, para que personas puedan ver las señales y puedan recibir a Jesucristo. En este tema yo le puse 004. Los que recibieron el texto ya saben cómo se llama el tema. El reino de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen?
Tú puedes decir en mí, el reino de Dios está en mí. Dilo, confiésalo, dilo con tu boca. Da ese paso. A contar 3, todos los que están en el cuarto, digan: el reino de Dios está en mí. 1, 2, 3. El reino de Dios está en mí. Y no depende de nosotros, hombre. Depende de que Él tiene misericordia. El reino de Dios está en nosotros. Puedes sentirlo, yo puedo sentirlo. No se trata de cómo me porté hace una hora. Se trata que Él me va a transformar si me porté mal hace una hora. Porque lo estoy buscando. Aquí estoy. Quiero ponerme bajo su cuidado. Entonces el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en la viña. El reino de Dios está aquí tan así que van a pasar muchas cosas sorprendentes aquí. Y va a suceder. Hay muchos cristianos que han expresado esto. Dicen: ¿cómo quisiera que nuestra iglesia fuera como la iglesia primitiva? ¿Alguien ha escuchado eso? Todas las iglesias están deseando ser como esa iglesia que nació. Pero fíjense que hay muchos detalles por los cuales no pudiera suceder eso. La iglesia solo estaba siendo formada en ese momento solo por judíos. La de Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 6, Hechos 7, Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10. A partir de Hechos 11 se comenzó a agregar latinos, iba a decir, no, gentiles. Así que esos 10 capítulos la iglesia estaba siendo formada por judíos. ¿Qué quiere decir? Que los que Jesucristo envió a que se reunieran en aquel cuarto, ahí no había ni un gentil. ¿Cuántos eran? 120. Ahí estaba María, los discípulos, menos Judas, porque ese ya estaba, ¿verdad? Ya Matacán el mismo se dio, ¿va? Nicodemo, habían muchos ahí. 120 judíos estaban ahí. Entonces, el querer decir cómo quisiera ser como la iglesia primitiva, realmente nosotros tenemos que pensar: quisiéramos ser la iglesia que Jesucristo quiere que seamos en este siglo XXI, ¿no? Algunos dicen: ¿cómo quisiera estar en esos momentos de la iglesia primitiva? Pero si ni siquiera hoy tenemos tanto compromiso. ¿Se imagine usted en esos tiempos? ¿Sabe cómo se vivía en esos tiempos? Persecución. Agarraban las familias solo por creer en Cristo. ¿Cómo la gente afuera sabe que nosotros somos cristianos? Porque estamos reunidos acá. Lo que pasa es que aquí no hay persecución. Pero si estuviéramos en esos tiempos de la iglesia primitiva, ahorita mismo entrarían unos soldados romanos ahí. Porque la iglesia era perseguida por los romanos y por los judíos, por ambos. Y entraría ahí un séquito de soldados y nos amarraran y nos llevaran al Coliseo. Soltarían leones hambrientos. No importa, ¿usted cree que dirían: ah, no, miren, aparten a los niños, solo que vayan los viejos nada más, los mayores de tantos años? No, todos. Ahora ¿quién tiene ganas de decir cómo quisiera vivir en los tiempos de la iglesia primitiva? Entonces nosotros estamos en un tiempo de pandemia, siglo XXI, donde como que la vida está tan fácil. Tan fácil. Por ejemplo, nuestra iglesia está ofreciendo tantas oportunidades para vivir la vida cristiana. Solo nosotros como iglesia local. Y no lo hacemos. Herramientas. No estamos chequeando los hábitos que estamos viendo. El próximo domingo voy a predicar el 11º hábito. Sacados completamente de la vida de Jesús. Porque queremos ser como Cristo, ¿no? Con detalle, hábitos detallados diarios de Jesús aquí en la tierra y seguramente en el cielo también.
Fíjese. Entonces, eso es decir, ¿cómo quisiera ser? Como hay que pensar, a veces algunos dicen, manda fuego, Señor. Pero ¿qué tipo de fuego querés? ¿Que te calcine o un fuego que te dé calor? ¿A qué tipo de fuego te estás refiriendo? Es una buena pregunta también. Hay que tener mucha sabiduría para orar, para cantar. Hay que pensar lo que cantamos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que interrelacionamos, etcétera, etcétera. Ahora, los discípulos sabían de la promesa del Espíritu Santo porque los discípulos leían la ley, los profetas, los libros poéticos, leían el Salmos, sabían sobre el Salmo 18, sabían sobre esos salmos mesiánicos, sobre la venida de Jesucristo, todo, pero muchos detalles no los entendían. Y es tan importante esto que te voy a decir. Como los discípulos conocían sobre la promesa de la llegada del Espíritu Santo, sabían que los profetas habían prometido que el reino abusivo de Roma, porque los abusaba de una manera extrema a la mayoría de judíos, y habían hecho un trato con algunos para estafarlos en sus impuestos y todos esos detalles, y ellos estaban esperando el reino real que viniera, como el reino de David, como el reino de Salomón, que reinó en esos tiempos y que sometieron y no se dejaron someter por ninguno de los demás países. Vivieron una vida ese tiempo de riqueza, de abundancia. Ellos estaban esperando un reino así. Y por eso es que los discípulos, en este versículo que vamos a estudiar hoy, en el versículo 6 de Hechos 1, vas a ver la pregunta que le hacen a Jesús. Le hacen una pregunta que te quedas tú, ¿qué? Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuántos días? 10 días, 10, exactamente 10 días antes de que Él ya no se iba a aparecer en la tierra. Él se había estado apareciendo en todos lados. ¿Se acuerda que hablamos el viernes de que se apareció 10 veces? Se le apareció a los discípulos, a María Magdalena, a las otras Marías, se le apareció a los que iban a Emaús, se le apareció a 500 personas de un solo golpe. Estaban 500 personas ahí, se les apareció. ¿Se imagina usted? Se les apareció acá 10 veces. Y los discípulos sabían que Jesucristo ya no más se iba a mostrar. Al único que iba a tener la experiencia de ver a Jesús era Pablo, cuando iba a ser tirado del caballo al piso. ¿Te acuerdas de esa parte? Esa está ahí en Hechos, ya lo vamos a estudiar. Entonces los discípulos, 10 días antes que se vaya Jesús, le preguntan lo siguiente. Hechos 1:6. Ahí está. Así que mientras los apóstoles, o sea discípulos, los apóstoles estaban con Jesús todavía, le preguntaron con insistencia, dice. Insistieron en la pregunta. Yo sé que no es la primera vez que la preguntaban, ya lo habían hecho varias veces. Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Ellos están hablando de ese abuso que había de los romanos. Ellos se referían a un reino físico. Se imaginaban a un descendiente de David entrando ahí, masacrando a los romanos y a todos los contras para tomar control y volver el poder a Israel. De eso se trataba esa pregunta. Y acuerda que entre los discípulos había un ex guerrillero, había unas fichitas ahí como discípulos, cosas serias. Y esa fue la pregunta que le hicieron. Ahora, esa pregunta, tú puedes decir, qué atrevidos, hombre. ¿Cómo andan preguntando eso, hombre? Pero fíjense que esa era una pregunta lógica, porque los profetas habían anunciado que iba a venir el reino. Pero fíjense cómo son las cosas. Este tema del reino de Dios está aquí. Tú podrás decir, ok, el reino de Dios está aquí, dice el pastor. Me acaba de hacer que yo dijera, el reino de Dios está en mí. Y entonces, ¿qué pasó con el coronavirus, hombre? ¿Qué pasó con el terremoto?
¿Qué pasó con allá, con los violadores, con los asesinos, con los narcotraficantes, dirás tú? Es que el reino de Dios es un proceso hacia tomar el control completo, hablando generalmente, porque Él lo está haciendo paso a paso, individualmente en nuestras vidas. El reino de Dios está en unos, pero no está en otros. El reino de Dios tú no dejas que te gobierne 100%, o lo dejas que solamente por momentos. El reino de Dios está en ti, pero no está en el vecino. Va todo paulatinamente. El Señor va a tomar control. De hecho, el Señor Dios dio un veredicto de control. Preguntas: ¿Satanás es el que gobierna este mundo como número uno? Como número uno, no. Lo que está gobernando Satanás, la delincuencia, todos los detalles, el sistema, el mundo, cómo están todos planificando la llegada del anticristo, etcétera. Todo ese es un gobierno chiquito que le dimos nosotros, fíjese. Nosotros se lo dimos, él no tenía nada. Cuando Dios nos dio las responsabilidades a nosotros, cuando nos dio el albedrío y nos dio a nosotros que gobernáramos, que sometiéramos a los animales, ¿se acuerda usted? Que sometiéramos acá, que administráramos la tierra, que administráramos la autoridad que Él nos estaba dando. ¿Qué hizo el hombre? La tiró a la basura. Ni siquiera se menciona dónde estaba Adán cuando la culebra estaba hablando con la esposa. Ni siquiera, no dice, y Adán andaba por allá en las cataratas, ¿verdad? No, nada. Ni siquiera, yo me lo imagino en una hamaca, así meciéndose tranquilo, dándose ahí, leyendo el diario. Y la esposa hablando con la culebra. Ve usted, el pequeño gobierno, reino que Satanás ha tenido es por eso. Él quiso tomar reino en el cielo. ¿Qué pasó? Una patada para abajo de un solo. Y él se pasó llevando la tercera parte de los ángeles, que hoy son los demonios. Cayeron. Me encanta esa parte, por aquí la puse. Aquí está, donde Jesús dice: hey muchachos, vi. Fíjense lo que está diciendo, eso no cualquiera. Vi a Satanás, Jesús está diciendo esto, caer de arriba como un rayo. Así dijo Jesús, ahí está en Mateo. ¿Qué está diciendo? Nunca ha tenido control Él. El control lo hemos tenido nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como un solo Dios. Punto. Es lo que está diciendo ahí. Vi a Satanás. Y fíjense que Él está hablando, Jesucristo está hablando del pasado, de un nivel de siglos atrás, porque Jesucristo es desde el principio, ¿verdad? Siempre ha estado, Él es eterno, nunca ha nacido, ni nunca va a morir. Quiere decir que es el alfa y el omega. Sí. Y dice, vi, Jesucristo vio cuando Satanás estaba allá arriba y caí, y que lo tiraron de allá arriba hacia abajo. Él vio, pero Él está diciendo ahí, vi a Satanás, que era lanzado de arriba y se veía como un rayo, dice. Por eso es que usted se fija que los satánicos utilizan el rayo como símbolo satánico. ¿Se fija usted? Los grupos AC/DC, todos esos grupos, mucho cuidado. La música suena bonita, pero no la oiga. No. Que las películas, que ¿cómo se llama? Que Iron Man, que AC/DC, satánico, comprobado. Dígame, hermano. Yendo a la presencia de Dios. Es como que si alguien le visita su casa y usted le pone el ojo encima, ¿no? Satanás se presentó ante Dios y le dijo que andaba rondando la tierra. O sea, no dice que fue lanzado en el sentido de que nunca más iba a volver a entrar acá. No en ese sentido. En el Apocalipsis habla que va a ser lanzado completamente, ya para nunca jamás, dice. Habla Apocalipsis. Pero cuando fue lanzado en esa vez, que él quiso sublevarse, que quiso darle golpe de estado a Dios,
fue lanzado de sus derechos completamente con todos los demonios. Por eso que el segundo cielo, ahí solo las oraciones pasan por ahí, nada más. Uno no puede pasar ahí. Ahí está lleno de, pero poderes satánicos. La parte que divide este cielo con el tercer cielo. Es complicado. Acuérdense la parte de Daniel cuando un ángel quiso pasar por ahí y lo detuvieron y lo agarraron a golpes. A un ángel, los demonios, eso está en Daniel. Dime, Giovanni. Ajá, exactamente. Eso es importante, Giovanni, gracias. Sí, es importante que Dios tiene sus reglas. Pero es como su casa. Si alguien lo visita a usted, esa persona lo visita cuando quiere. Bueno, a menos que sea yo. Sí. No, pero una gente extraña, aunque no lo he hecho, ¿verdad? O sea, lógicamente. Pero una gente extraña no lo va a llegar donde usted, sobre todo un delincuente. Alguien malo no va a llegar a su casa, pero supongamos que tocara, que llegara. No, usted le va a tener los colmillos ahí, todo ahí, para si llega alguien, no sé, un fontanero, quien sea, ¿va? Tú estás bien pendiente, no tiene jurisdicción. Satanás no tiene ninguna jurisdicción arriba. Ahora hay detalles que Dios permite porque Dios es el amo del universo y Él controla todo, nadie le puede hacer jugadas. Por eso nosotros no creamos que nos podemos portar mal. Y que no, Dios no se va a dar cuenta, hombre. ¿Qué va? Él se da cuenta de todo. Tenemos la bendición que Él estira su benevolencia, dicen Romanos, porque nos da chance y está en un trato con nosotros, un tratamiento porque nosotros le hemos recibido, ¿no? Bueno, pero son temas tan de muchas ramas, ¿verdad? Entonces, esta pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús es lógica. El reino había sido prometido por todos los profetas y todos los judíos lo interpretaron como que iba a ser físico, humano, que Jesucristo iba a entrar. Fíjese que un profeta dijo que Jesucristo ni siquiera había nacido, dijo que iba a entrar en un burro. Y aún así ellos estaban esperando que entrara en un caballo blanco, con armas. Pero el mismo profeta había dicho que en un burro iba a entrar. Entonces Jesucristo sabe que los discípulos no le van a entender, por eso viene y le responde así. Pero el reino de Dios ya está. Desde el principio Dios ha tomado control. La diferencia la ha hecho el albedrío. Nosotros le permitimos a Satanás que nos engañe. Y realmente a veces quien reina en el ser humano es Satanás, no Dios. Y Dios no se reparte la mitad, no, en la madrugada Satanás, en la mañanita a las 6 para afuera Satanás, ahora viene el Espíritu Santo, no, él no es así. Entonces, prosigamos. Juan el Bautista comenzó a predicar: el reino de los cielos se acerca, cuando estaba abriéndole el camino a Jesucristo. Él anunció que venía el reino de los cielos, que era Jesucristo. Ok, Jesucristo entró predicando lo mismo, el mismo tema. Los dos hablaban bien parecido. Él hablaba que el reino venía. Juan hablaba de que teníamos que arrepentirnos constantemente. Arrepentirse es un estilo de vida, es un hábito también, porque como la naturaleza de nosotros sigue viva aquí, hasta que muramos, hay que arrepentirnos, pero no como monotonía. Yo les pido, hermanos, en el nombre de Jesús, que usted disfrute la Santa Cena. Esos son uno de los momentos más añorados por mí, los domingos. Yo la tomo en los dos servicios. La Biblia dice todas las veces que pudieras. Si yo estoy en 6 servicios, en los 6 la tomo, porque yo sé lo que significa. Yo no sé cómo alguien puede obviar no tomar la Santa Cena. Si eso es el significado, la orden de Jesús, lo que viene a hacer en nuestras vidas. Si te sientes indigno, arrodíllate y arrepiéntete
y tómala, no importa que te critiquen. Y comienza de nuevo. Dios va a transformarte si tú te metes cada vez más con Él y te sacrificas y te acercas. Entonces Jesús también vino y entró y dijo: el reino de Dios es una realidad. Aquí entré ya vine, dice Jesús, porque el reino de Dios estaba en control en todo el Antiguo Testamento, pero de una manera de veredicto, pues. ¿Se acuerda usted el veredicto? Voy a hablarle del veredicto y de la ejecución. Ya se la voy a decir. Pero antes quiero decirle esto. Los discípulos pensaban que el reinado, dije yo, iba a ser físico, y no. Jesucristo estaba hablando de un reino espiritual, que es lo más importante. Nosotros tenemos la tendencia de darle más importancia a lo material y a lo humano. Que supiera usted que el mundo humano es casi nada a la par del mundo espiritual. Si Dios permitiera, yo espero que Dios haga esto aquí en la iglesia, que alguno de ustedes o a mí nos abra los ojos para ver el mundo espiritual. ¿A quién le abrió los ojos Dios para que viera el mundo espiritual? Dígame un ejemplo en la Biblia. ¿Cómo se llamaba el sirviente de Eliseo? Jesse. Le abrió los ojos y vio a todos los que estaban así. Estaban rodeados de soldados que los iban a matar. Y viene Eliseo y: tranquilo, hombre, Jesse, Señor, ábrele los ojos. Le abrió los ojos y va viendo, pero una millonada de ángeles. Dice que a caballo y todo, dice que cegaron a todos los soldados que querían matarlos. Y se los llevaron ciegos hacia Israel para que los mataran a ellos, pero al final les perdonaron la vida, los dejaron ir. Y les dieron comida, les dieron pupusas y todo. Y les dieron ahí todo ahí. Lalo andaba ahí sirviendo el café también. Lalo siempre es servicial. Dios le bendiga, Nancy. ¿Sí? Mira, si no hubiera café ahí, si no se desvelaran hoy ustedes por el café. ¿No? Bueno, entonces Dios, permítame, déjenme hacer una oración de segundos. Padre, que no se vayan a asustar, pero permite que un día podamos como iglesia ver el mundo espiritual que nos rodea. Y ahí, vamos a ver si no nos ponemos a cuenta y nos acercamos. Permite ese regalo, Dios. Ahora, a los fariseos Jesús les dijo: el reino de Dios está entre vosotros y ustedes ni siquiera lo están viendo. Y ahí fue donde Jesús, en Mateo, en una parte de Mateo, fue que y les dice Jesús: vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Sí. Ahora, volviendo a la pregunta de los discípulos, esa era una pregunta realizada por varias personas en esos tiempos. No solamente los discípulos la hacían. Señor, ¿restaurarás el reino? Señor, ¿vendrás? ¿Derrocarás a los romanos? ¿Derrocarás a los que están subyugándonos? Esa es una pregunta común en ese tiempo.